vamos a comenzar este en vivo del día de hoy, estas conversaciones de corazón que hacemos todos los jueves a las 5:30. Voy a buscar a nuestra invitada. Vamos a empezar por aquí, a ver si nos aparece. Un momentico, seguramente ya nos va a aparecer. Nuestra invitada se llama María Paulina Jiménez. A ver, que se nos ponga por aquí, que acabo de decirle que ya íbamos a empezar. Bueno, entonces nuestra invitada aparece. Por aquí está. Esperando que ella nos diga que sí. Mientras tanto, les quiero contar pues, que este es un encuentro que hacemos de la Fundación Nacional de Trasplantados. Poli, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, agradeciéndote inmensamente que te hayas conectado con nosotros en el día de hoy. Y mil gracias en nombre de la Fundación, en nombre de las personas que nos acompañan todos los jueves y que además luego ven nuestro live porque lo tenemos en el Instagram de la Fundación. Entonces, qué rico que estés con nosotros. Y esta es una historia maravillosa, así que bienvenida. No, María, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que para mí es un placer poder estar aquí en una causa tan hermosa como la que tienen ustedes y todo lo que hacen tan bonito. Yo te voy a contar a ti y un poco a la gente, porque mira, a veces invitamos personas que son pacientes, a las familias, que tienen que ver con la Fundación de Trasplantados, pero otras veces invitamos a personas como tú, a personas que tienen una historia de vida muy especial, que tienen mucho que contarnos, que sabemos que nos aportan muchísimo desde estas conversaciones y pues por eso estás con nosotros en el día de hoy. Así que nuevamente bienvenida. Poli estuvo secuestrada 2 meses, casi 2 meses y medio. Ay, creo que se nos quedó por aquí como congeladita. Vamos a ver. Sí, está la señal congelada de ella. Bueno, yo les voy contando mientras ella vuelve y se nos conecta aquí. Ella estuvo a finales de los 80, principios de los 90, estuvo secuestrada 2 meses y medio y tiene unas historias pues muy valiosas que contarnos, definitivamente. A ver, ¿qué pasa? Que no se nos conecta. Bueno. Hola, Me fui. te habías quedado como congelada, ¿tú me escuchabas? ¿Me estás María, escuchando ahí? me Hola. fui. Sí, te me fuiste y ahí se nos volteó la cámara. No, ahí no es, ahí te estoy viendo Hola, a ti. Hola, ahí, ¿tú nos ves? pero no estoy escuchando. Ahí, ¿me escuchas? Yo te escucho bien, yo sí te escucho bien. Mm, mm. ¿No me escuchas? No. Ahí. Yo te escucho perfecto, no sé si tú me estás Ah, escuchando, pero yo te escucho perfecto. sí, Ahí ya, tú ahí me te escucho. escuchas. Sí, ya. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vámonos así sin los audífonos entonces. Estaba contando, Poli, que en una época muy dura de la ciudad de Medellín, pues fuiste una de las víctimas del secuestro en esa época tan difícil de los años principios de los 90, finales de los 80. Eh, ¿Cuánto tiempo fue el tiempo de tu secuestro? Bueno, me cogieron en el 2001 y estuve secuestrada 2 meses, 61 Ah, días exactamente. ajá. Bueno, yo cuando hacía la presentación tuya en redes para que la gente pues entrara a ver este live, decía que en una conversación por ahí que te oí, en una entrevista que te hicieron, tú decías, comparabas mucho como la pandemia, como con ese momento. Cuéntanos, que me parece muy valioso como ese símil que encontraste ahí, tan fuerte además. Bueno. Resulta que cuando empezó la pandemia empezaron a pasar un montón de cosas que eran súper similares a lo que a mí me había pasado, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a vivirlo, digo, uy, volví como otra vez a la misma época, porque digamos que entonces empiezan varios temas. Uno, hay que aprovisionarnos, hay que tener alimentación, nos vamos a quedar sin comida, no sabemos qué va a pasar.
Y cuando yo hago el símil, digo, Dios mío, fue muy similar en el sentido de que es vivir el día a día, ¿cierto? O sea, hoy vivimos, no sabemos mañana qué nos va a pasar. Adicional a que eso trae un tema y es que yo allá no tenía, o sea, yo sabía que me habían retenido, que había perdido la libertad, que soy la más desubicada en Medellín, que sé que el sol sale y se oculta oriente-occidente y hasta ahí, no tengo ni idea norte-sur. Entonces, digamos que empiezan un montón de cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué fue esto? O sea, de un momento a otro perdimos otra vez la libertad y mucha gente incluso a mí me dice, Poli, pero es que tu secuestro fue muy poquito con relación a secuestros que hubo en la época de 10 años, 12 años, y mi respuesta siempre ha sido es, no valoramos la libertad. Y una hora de pérdida de la libertad es un siglo, o sea, eso no tiene dimensión ninguna, ¿cierto? Y entonces digamos que empieza lo mismo de hay que aprovisionarse, hay que comprar. Yo allá no tenía comida, vivíamos el día, no sabíamos si íbamos a pasar el día vivos, si nos iban a matar, si nos iban a rescatar, porque digamos que uno se acostumbra a vivir con los guerrilleros el momento, ¿cierto? Hoy estamos, mañana no sabemos, y eso implica pues como una cantidad de cosas en un momento dado donde, por ejemplo, teníamos que tener pues como me cogen y de un momento a otro pierdo la libertad. Aquí fue igual, de un día a otro el gobierno dijo todos encerrados, ¿cierto? Entonces yo decía, que, o sea, volvimos como a lo que ya había vivido, ¿cierto? Yo iba ese día, yo estaba muy joven cuando me cogieron, tenía 24 ¿Qué años, edad? sí, 24 años, iba para una finca, yo trabajaba en un cultivo de flores, y cuando entro a la finca veo unos tipos uniformados, en medio de mi ingenuidad, yo iba hablando por celular con mi papá y le digo, ve, tan charro el ejército por acá. Cuando ya les veo las botas de caucho, le digo, no, no, ¿cuál ejército? Esto es la guerrilla, Dios, ¿cierto? Y digamos que yo venía pues de trabajar con unos sueños, con una vida y de un momento a otro la vida se frenó en seco, ¿cierto? Se paró. Entonces, digamos que fue como lo mismo, ¿cierto? Y viene uno entonces lo mismo, la conciencia del estar aquí, el ahora, vivir el momento. Digamos que en esa época, pues en ese momento, en esa experiencia, yo nunca tuve quien tomara decisiones por mí, las tenía que tomar yo sola, ¿cierto? Y empieza uno a tomar una cantidad de decisiones que lo mismo nos pasó ahorita, ¿cierto? Entonces, tengo trabajo, no tengo trabajo, con quién voy a pasar la pandemia, yo voy a estar solo, voy a estar acompañado, voy a estarme en la casa, no puedo salir, lo mismo, ¿cierto? Entonces me cogen con cuatro personas que yo no conocía, todos ajenos, a convivir con unas personas nuevas completamente, que digamos que de alguna manera es lo mismo, estamos hoy conviviendo con el que Pero nos tocó. espérame que quiero entender algo. Tú ibas en tu carro manejando, estabas en una Sí, conversación con tu papá y de pronto pasa todo esto y te paran. sí. Yo iba con mi papá, iba hablando con mi papá, iba en mi carro. Ellos me paran, me dicen que por favor los acompañe donde el jefe, que ellos tienen que hablar conmigo. Y entonces yo pues muy ingenua me volteo y le digo que no entiendo que tienen que hablar conmigo, que yo no les debo nada, que yo simplemente iba a una visita. Él me dice que no, que realmente los tengo que acompañar y en ese momento yo arranco pues como que muy rápido pienso y digo, bueno, yo tengo una ventaja, voy en carro, ellos van caminando, yo me puedo volar súper fácil de acá. Entonces reverso súper rápido y salgo volada y en el momento en que salgo, ellos me dicen, Monita, hágale despacio que el carro está muy bonito y qué pesar tenérselo que dañar, ¿cierto? Entonces digo, bueno, listo, entonces vámonos al otro extremo, vámonos súper lento. Y como todas las ironías de la vida, en ese Pero para momento, ese momento ya alguno estaba contigo montado en el carro no, no, yo iba sola en mi carro y ellos y todos ellos iban alrededor caminando. armados. Sí, Ah, ellos todos alrededor armados. Entonces en ese momento pues las ironías, yo y en esa época yo tenía un Twingo bajo perfil, nadie me veía, eso pensaba yo, ¿cierto? Lo que es pues los prejuicios. Mi marido en ese momento, por el contrario, andaba en carro blindado y me pasa eso a mí y a él no, ¿cierto? O sea, todo, pues como las ironías. Yo salgo en mi carro, entonces arranco súper despacio, pensando y convencida de que el ejército lo estaba, pues le avisaban, iba a llegar, nos iba a salvar, nos iba a rescatar y pues se iba a acabar pues como esa historia, ¿cierto? Entonces en ujú. ese momento uno de ellos se me hace al lado del carro y me dice, Monita, va muy despacio y eso es un problema para nosotros. Entonces yo ahí le digo,
no, es que si ando más rápido se me daña el carro, o sea, pues no voy a andar más rápido. Entonces se me monta el carro un guerrillero armado. Y en ese momento la reacción mía fue voltearme y apenas yo veo ese fusil montado en mi carro, le digo, Aquí hay un problema y es que en este carro no están autorizadas las armas". Yo hoy pues Pero a digo, ver, hagamos ahí una pausa, Poli, porque yo digo, ¿de dónde esta mujer? O sea, es que estás frenteando a unas personas que te quieren retener. O sea, ya desde ahí tú mostrabas un carácter fuerte. O sea, un carácter muy decidido, muy definido. Y bueno, o sea, yo creo que eso nos vamos a dar cuenta en esta conversación que eso ayuda a cantidades y te ayuda muchísimo para vivir ese momento y para aprender todo lo que aprendiste. de acuerdo. En ese momento, o sea, yo hoy, pues cuando yo hago como espejo y digo, Dios mío, yo cómo fui capaz de decirle eso a este hombre, pero en ese momento para mí fue como súper natural. Y el hombre me mira como, esta está loca, yo le bajo el vidrio y el hombre saca el fusil por la ventana y nos vamos pues despacio. Más adelante llegamos y yo ya encuentro que ahí tienen más retenidos, ¿cierto? Yo iba para la finca de unos amigos de mi papá y mamá, a los amigos también los traen, eran tres hombres y una mujer. La mujer era la esposa de uno de ellos, ella se cambia en ese momento por él y dice que ella se canjea, que él tiene problemas de salud, entonces que ella se queda y que más bien él sea el que se vaya con nosotros. Entonces, digamos que ahí arranca el viaje, ¿cierto? En ese momento mi cerebro también hace como un clic donde yo digo, a ver, estoy en poder de ellos, soy la más desubicada, no tengo ni idea para dónde voy. Hagamos una Lo pausita porque veo que se conectó Alejandro, a quien le quiero dar un saludo. Alejandro Calle estuvo con nosotros en una entrevista muy hermosa hace 8 días, 15 días tal vez. Y bueno, gracias por estar aquí, porque por él llegamos a María Paulina. Entonces, ahí nos vamos conectando todas esas historias de vida hermosas. Así que, bienvenido Alejandro y continúa. Bueno, entonces ahí como que el cerebro mío hace un clic y digo, estoy en poder de esta gente, no tengo qué hacer, o sea, no sé para dónde salir, soy la más desubicada, lo que ellos quieran hacer conmigo, entonces, nada, a vivir el momento, o sea, lo que vaya sucediendo hay que irlo sorteando en la medida en que vaya llegando, ¿cierto? Entonces salimos, somos dos mujeres, tres hombres, yo, pues, o sea, yo como que no en ese momento yo no asimilaba que era un secuestro, ¿cierto? O sea, simplemente que estaba en poder de una gente y que ahí me iba a caer, ahí me iba a quedar con ellos, ¿cierto? Entonces, digamos que salimos y ya empieza un aprendizaje diario, ¿cierto? Porque entonces, para mí, yo digo que ahí fue un aprendizaje grande el estar aquí, el ahora, de tener conciencia, porque entonces ellos nos reúnen en una pinera y en esa, bueno, lo primero es que salen y nos dicen, uno es un ingenuo, porque no conoce de eso y uno no está en esa guerra, entonces lo primero es, todos los que iban de camisa clarita, hay que ponerse chaquetas oscuras y hay que taparse porque empezaron a sonar los helicópteros, entonces nos van a ver y nos van a rescatar. En ese momento, para nosotros un rescate era lo mejor, pensábamos nosotros, ¿cierto? Entonces, pues de ingenuos voleábamos la mano, pues convencidos de que nos iban a ver, tratábamos pues de que sacábamos la cabeza convencidos de que nos iban a ver, lo cual pues no iba a suceder. Y después de uno ya convivir con ellos un tiempo, entendimos que el rescate era lo peor que nos podía pasar. O sea, que eso pues era, ya mejor dicho, nosotros pagábamos para que no fueran por nosotros, ¿cierto? Nos escondíamos más o menos. Entonces, digamos que ella viene y nos reúnen en una pinera, ya nos dicen quién es, que es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que estamos en poder de ellos. Para ellos la palabra secuestro no existe, para ellos es una retención, ¿cierto? Y nos preguntan quiénes somos. Entonces yo estaba con personas todas pues, mayores que yo tenía 24 y el que me seguía tenía en ese momento 50 años, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan a dar muy poca información. Yo, en el momento en que me cogen, digamos que como de la reacción que tuve, yo cogí mi billetera
y me la metí dentro del blue jean. Listo. Cuando ya nos sentamos ahí, ellos nos dicen que por favor el nombre, la cédula, y yo veo que nadie dice que todos salieron sin documentos, entonces digo, listo, yo también sin documentos, doy mi nombre, mi cédula y hasta ahí. En ese momento yo trabajaba para una multinacional de flores y ellos tenían en la mira las multinacionales. Entonces yo empiezo a entender que me tengo que empezar a bajar de un montón de cosas que traía y ahí aprendo que me bajo de un equipaje de vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al Que siguiente es día además una de esas invitaciones que nos hace esta pandemia, ¿cierto? O sea, por eso esas similitudes que a mí me encanta lo que decías, esa comparación que hacías del secuestro con la pandemia, claro, este momento de vida también nos está invitando a bajarnos de una cantidad de cosas a que fue lo mismo que simplificar. te pasó, o sea, una vida absolutamente simple y caminar con eso, ¿cierto? Con un equipaje muy ligero. Sí, para mí ese es uno de los aprendizajes más grandes que tuve. Y entonces uno empieza, entonces yo me empiezo a desmontar de cosas, ¿cierto? Al otro día sale una noticia donde dicen que yo tengo 18 años, que no, dicen, la noticia dice mi nombre, que tengo 24 años y ellos, digamos que no creen la noticia, dicen que es mentira, que yo no tengo 24, que yo tengo 18 años, que estoy muy joven. Entonces, cuando ellos me dan esa información, yo digo, listo, entonces no estoy casada. Entonces, inmediatamente me quito la argolla de matrimonio que la tenía puesta y la escondo. Y empiezo el juego de ellos. Digo, listo, entonces no estoy casada, me quito un problema de encima porque entonces ya no van a averiguar por dos familias, sino por una familia. Y me voy simplificando de alguna manera, ¿cierto? O sea, voy haciéndola relativamente pues como más fácil. No trabajo para una multinacional. Cuando me preguntan, entonces para ellos los cultivos de flores son unas floristerías. Entonces yo simplemente, Espérate que aquí está Ricky diciendo, Ricky es el esposo de Poli, entonces dice, bravo, soltero. Claro, qué personaje, o sea, si ustedes conocen, si Poli es un personaje espectacular, Ricky es tres veces también espectacular. A los dos los conozco hace mucho tiempo, además porque voy a contar la historia. Cuando a mí me dice Alejandro, mira, tienes que invitar a una mujer, pues, o sea, todas las flores del mundo, es absolutamente maravillosa esa conversación. Entonces ella me dice María Paulina Jiménez, yo digo, ay, listo, María Paulina, entonces yo le escribo a María Paulina Jiménez, María Paulina, puedo conversar contigo, puedo llamarte, no sé qué, cuando ya ella me dice, porque ya nos conocemos hace mucho tiempo, y entonces por ende a Ricky también lo conozco hace mucho tiempo, pues me encanta poder tener esta conversación con ellos porque son de mis afectos, de mi corazón. Entonces ahora sí sigamos con esta historia. Entonces empiezas a soltar una cantidad, soltaste a Ricky, entonces solté ahí a él está feliz Ricky, me con su volví soltería. soltera, claro, me volví soltera, dejé de trabajar en una multinacional y empecé a trabajar en una floristería, ¿cierto? Yo en ese momento manejaba las exportaciones, pero entonces digo, ¿usted qué hace allá? Digo, no, yo allá sirvo tintos, en la poscosecha, empaco cajas, o sea, ya, mi perfil era otro, ¿cierto? O sea, me bajo inmediatamente de todo eso y digamos que empiezo a montarme en esa vida. Entonces, un Ven y te día, pregunto aquí algo, te voy a ir interrumpiendo porque dale, quiero irte preguntando cosas. Eso quiere decir que tenías conversaciones muy permanentes con ellos, es decir, había muchas conversaciones, habían momentos de esas conversaciones o cómo era el día a día con ellos en ese aspecto. no, a ver, digamos que nosotros ellos se organizan por triadas, ¿cierto? Que son unos grupos y esas triadas nos van cuidando en el camino. Ahí hay una ironía también porque ellos pensaban que yo por ser la más joven, yo tengo buen estado físico y camino rápido, ellos pensaban que yo me les podía volar en cualquier momento, lo cual para mí era una ironía completa porque yo decía, pues no saben que andan con la más desubicada del mundo, o sea, sale el sol y se oculta y hasta ahí, o sea, si yo me les vuelo me siento a llorar para que me vuelvan a coger porque no tenía por dónde salir de acá. Entonces a mí me cuidaban permanentemente y ellos tienen una prohibición de hablar con uno, porque les da mucho susto que generen conexión con uno, que haya una emocionalidad ahí, que le ayuden a uno a escaparse o que uno se vuele y que lo haga más fácil, ¿cierto? Entonces, pero por algo generaban empatía conmigo. Entonces me entregaban información que no debíamos tener, pero que me llegaba. Entonces, por ejemplo, un día nos metieron,
durante los 61 días yo estuve 2 veces en unos campamentos grandes de ellos, o sea, campamento, donde son unas estructuras impresionantes, o sea, eso es una ciudad debajo del monte, una cosa impresionante. Entonces, cuando llegamos a uno de ellos, una de las guerrilleras, nos cambian la gente que nos venía cuidando, nos cambian las triadas, nos envían con otros y me dice, prepárense porque van a caminar mucho, van para San Pacho. Para mí, pues San Pacho y San Miguel eran lo mismo, o sea, yo no tenía ni idea qué era. Pero en el grupo iba una persona que en ese momento tenía 60 y pico de años, era un ingeniero civil, conocía Antioquia, yo pues a duras penas llegaba a Llano Grande porque por seguridad ni el Peñol, ni Marinilla, ni, o sea, de Llano Grande no pasábamos. Entonces yo voy y me reúno otra vez con ellos y les digo, nos llevan para San Pacho. Cuando yo digo eso, ese hombre se desmoraliza y dice, yo allá no llego, esos son por lo menos 2 meses caminando, yo allá no voy a llegar, pero entonces cuando él dice eso, yo dije, no, listo, entonces si eso es 2 meses caminando, yo arranco a comer. ¿Por qué? Porque yo no estaba comiendo, o sea, llevábamos 2 semanas en un monte aguantando frío, la comida pues no era una maravilla, que fue lo que me pasó iniciando la cuarentena, que lo leíste en el relato. Pero yo lo leí, pero la gente no. Entonces hagamos ahí a Ah, quedar bueno. bien a Ricky el cocinero, por favor. Contemos esa Cuando historia. empieza la cuarentena, él dice que se encarga la comida, entonces digo, perfecto, a mí me toca Ricky, la aseo, pues y la limpieza, Ricky dice, entonces un día yo le digo, ay, hagamos unas lentejas, qué dicha, y nos quedan pues para comer, a mí me encanta la comida pues montañera así y todo. Cuando yo pues 7 por 24 trabajando, o sea, yo a duras penas me levantaba a almorzar, cuando ya pues era la hora del almuerzo. Cuando yo es la hora del almuerzo y bajo y me encuentro una olla llena de arroz, o sea, arroz y esto de lentejas. Y yo dije, "Jue puta, ¿qué fue esto?" Pero yo callada, dije, no voy a decir nada. Entonces yo le dije, ah, es arroz con lentejas. Y me dice, no, son lentejas. Y le dije, pues, pero es que la mitad de más de la mitad de la olla es arroz. Me dijo, es que es una receta nueva. Y le dije, no, o sea, vamos a comer esto. Y secas, resecas. Y yo decía, no puede ser. Pues esas lentejas duraron más de 3 semanas en la nevera. Ricky, ¿qué vamos a almorzar? Lentejas, ¿qué vamos a comer? Lentejas. Yo decía, no, puta, no más. Y allá, entonces, claro, yo voy al secuestro es lo mismo porque quien cocina son los guerrilleros, ¿cierto? Entonces, ellos se turnan la cocina y pasa que cuando uno de ellos no cocina bien, el castigo es seguir cocinando, listo, pero los perjudicados somos todos. Entonces yo comía, uno hubo una vez, por ejemplo, que nos hizo unas frijoles, eso parecían ojivas, pues comimos ojivas casi una semana y hasta que no hagan bien la comida, entonces no cambian de guerrilleros de cocinantes, cocina. entonces más o menos lo mismo me pasó, pues, ¿cierto? Entonces yo no venía comiendo y digo, no, yo arranco a comer porque yo a esta gente me le muero de todo en este secuestro, menos de hambre. Entonces, lo que llegara, yo ya empezaba a comer porque en ese momento los blue jeans literalmente se me chorreaban, o sea, la ropa ya me quedaba gigante, pues es que no había como, Ahí no estamos daba hablando hambre. de cuánto tiempo después del primer día. ¿Cuándo qué? O sea, cuánto tiempo, lo que nos estás contando es cuánto tiempo después. Una semana, Eh, 15 dos días. semanas, 2 semanas. Ujú, Nos tuvieron la primera semana, pues las primeras semana y media muy quietos y muy encerrados. Después fue que supimos que era que el ejército estaba buscándonos. Entonces ellos no nos movían precisamente esperando, pues como que no hubiera haber un rescate. Entonces ahí nos tuvieron muy quietos. Uno después, digamos que ya estar viviendo con ellos entiende su mundo, ¿cierto? Entonces ya entendíamos por qué caminábamos en unas zonas de noche, por qué en otras de día, por qué no nos movían, ¿cierto? Íbamos pues ya como metidos como con ellos pues en ese cuento. Entonces digamos que ahí, en ese vivir el momento de la hora y la conciencia, ahí hay muchísimos aprendizajes pues que pienso que es lo mismo que hoy nos está pasando y que de esto tenemos que salir pues todos como con unos aprendizajes diferentes pues y aplicarlos y montarlos. También digamos que hay otra similitud para mí que es muy bonita y es la capacidad de adaptación y como ese asumir la realidad, ¿cierto? Hoy nos tuvimos que adaptar a Que estar se vale encerrados. para todo, Poli. O sea, quiero que la gente sepa que estás aquí con nosotros por muchas razones, pero entre otras, por eso que nos estás diciendo, porque eso que dices de esa capacidad de aceptación se vale para todos, o sea, se vale para la persona que está esperando,
el momento de que llegue su órgano para ser trasplantado, en el que le dan un diagnóstico o en el que tiene otro diagnóstico de una enfermedad compleja o de una situación difícil o de una pérdida grande. Es decir, adaptarnos como a lo que va viniendo y recibirlo como con amor, con serenidad, pues buscar la mejor manera de recibir esos momentos difíciles que nos trae la vida. Porque hoy te vemos sonriente, porque hoy vemos una mujer súper hermosa y fortalecida, pero yo me imagino que viviste momentos muy, muy difíciles. Digamos que yo tengo una amiga que me dice que es imposible, me dice es imposible que vos hayas vivido eso y que nunca, pues que hables de ese tema como la mejor experiencia de tu vida y que nunca te sentaste allá a llorar. Yo le dije, no, yo iba viviendo el día con lo que el día iba trayendo, ¿cierto? Y digamos que en esa capacidad de adaptarnos permanentemente a los cambios, para mí eso fue un cambio, esta pandemia fue un cambio, y yo pienso que ahí es donde uno aprende a valorar y donde lo invisible se le vuelve a uno visible. ¿Cierto? Para mí ese es como uno de los aprendizajes más grandes y es, entonces viene el tema de, soy mujer, estoy con puros hombres, hay guerrilleras mujeres, pero no son pues el volumen, digámoslo así. A mí me cogen un sábado y el lunes me viene la menstruación. Entonces, puta, ¿qué voy a hacer? Una toalla higiénica, ¿quién tiene? Las guerrilleras no mantienen, porque ellas, después el ginecólogo me explicaba que por todo el tema de estrés que ellas manejan y de todo eso, no, la menstruación se les va, o sea, nunca les vuelve. Y me toca a mí llegar donde unos desconocidos a decir, auxilio, o sea, ¿qué hago? Y salen uno de ellos y dice, tengo un pañuelo, listo, apunte de pañuelo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay, no hay más, ¿cierto? Y hay que adaptarnos a eso. Entonces, todo va como llegando en su momento y como con lo que nos va trayendo. Llegamos al tercer día y nos dicen, hagan una lista de necesidades y uno pues en medio de la ingenuidad, la lista para Papá Noel, ¿cierto? Entonces, calzones, brasier, yo soy rinítica, entonces muy pinchada, es que Claritine en la selva, pues que nunca me iba a llegar, la ropa, pues, o sea, una lista que yo me digo, no, no, qué ingenuidad. Cuando el champú, una cuchilla de afeitar, cuando uno pues en el baño tiene 4 tarros de champú porque el pelo es que se cansa, la cuchilla de afeitar no le puede faltar, las toallas higiénicas pues redundan, o sea, todo es abundante y cuando uno llega allá y dice, ay Dios mío, todo esto que yo no valoraba y aquí se va volviendo una realidad. O sea, yo me vengo a bañar casi que a los 20 días de estar secuestrada, pues baño más o menos, afeitar, pues nunca. Me lavé el pelo ¿Baño a en los 20 quebrada? días. ¿Baño en qué condiciones? ¿En No, quebrada? baño en ¿Dónde? quebrada, no, baños en todas las estirpes. Entonces, baño en quebrada, en agua helada. Un día, por ejemplo, uno de los primeros baños desesperados por bañarnos y nos dicen que ya está resuelto y nos traen unas pimpinas, que es donde ellos transportan la gasolina, y son unos baldes pasados a gasolina asquerosos y todos muy caballerosos me dicen, báñese usted primero, nosotros la tapamos, entonces me arman un cambuche en plástico, yo me meto, me empiezo a bañar y me tiro el primer canecazo y quedo pasada gasolina, o sea, prendían un fósforo y yo volaba. Y yo, fue puta, no puede ser. Y todos, ¿qué le pasó? Y yo, estoy pasada gasolina, o sea, esos tarros no los limpiaron, esas pimpinas, pues es pérdida total quedé, o sea, qué peor de lo que estaba, ¿cierto? Pero bueno, listo, entonces miremos cómo me seco, cómo me medio quito este olor y vuelvo y me visto y seguimos la vida, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí uno empieza a valorar una cantidad de cosas que en la vida normal las da por sentadas, ¿cierto? O sea, uno piensa que ya que eso lo tiene y que está obligado a, no hay almohada, entonces yo me río cuando salen para un paseo y es que yo tengo que llevar mi almohada porque es que no soy capaz de dormir con las almohadas y digo, ay, puta, que supieran 2 meses yo con unas cobijas asquerosas que olían, a mí pues me olían a flores, pero pues después ya uno se da cuenta que huelen igual de maluco que uno. El colchón era el lecho de marrano que ellos llaman y entonces en eso armábamos las camas y ahí dormíamos. Entonces digamos que uno empieza a apreciar una cantidad de cosas que yo pienso que es Pero lo que bueno, nos pasa ahora. yo voy a hacer un poquito como tu amiga y yo digo, bueno, ese espíritu, porque tiene que tener entonces también un espíritu medio aventurero para ser capaz de asumirlo
con esta valentía, con esta entereza, con esta madurez, con este, digamos, esto es lo que hay, entonces lo tengo que vivir y lo disfruto. ¿Ese espíritu aventurero lo has tenido siempre? ¿Surgió más ahí? ¿Cómo es esta situación? A ver, María, yo pienso que lo he tenido, pero también yo pienso que ahí recrudece, ¿cierto? Pues sale, ¿por qué? Porque es que ahí la prioridad es la vida. O sea, es que estás defendiendo la vida contra la muerte. O sea, yo no sabía si hoy me mataban, si hoy me caía, si hoy, pues, hoy llegaba un rescate. Entonces, digamos que uno al final esto es lo que hay. O sea, es que no hay más, ¿cierto? Y con esto hay que vivir. O sea, digamos que todo eso pasa a un segundo plano, pero entonces uno empieza a valorarlo, ¿cierto? Entonces, cuando uno va y yo digo, eso te hace ser muy consciente como de los quejumbrosos, que yo lo ponía en ese escrito también que viste, porque entonces el colchón no me sirve, la almohada no me sirve, la comida fría, puta, eso es lo que hay, el colchón duro, la almohada blandita, y lo que yo digo es que eso no es para el resto de la vida, o sea, hoy te tocó una almohada blandita, pero es un fin de semana, es una semana de vacaciones, no va a ser para el resto de la vida, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo cuando nos encerraron que la gente decía, no, es que ¿qué es esto tan horrible? Y yo decía, puta, si nos tenemos que encerrar un año, ¿qué es un año en la vida de uno? Nada, con relación a todo lo que uno ha vivido, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es como buscar vivir ese momento y buscarle a todo, es que eso es lo que hay, no hay más, pues, o sea, ya, eso era lo que había en ese momento. Y con tal de uno pasar el día y que no lo fueran a, pues a mí, por ser mujer, que no lo fueran a uno a violar, que no lo, ya, uno estaba feliz, ¿cierto? O sea, la vida seguía. Y yo pienso que ahí también se viene un tema de un aprendizaje que es muy bonito, que también yo pienso que en la cuarentena surgió y es el tema de la creatividad. Para un momentico, que es que llevo media hora pensando en tu papá. O sea, yo me pongo de mamá. O sea, empezamos a las 5:30. Son las 6 de la tarde. Y yo me pongo en la situación de mamá, pensando en que voy hablando con mi hija y de pronto me cuelga y me narra lo que acaba de pasar. Que tú tuviste en ese tiempo comunicación con ellos, comunicación con Ricky, recibías algún mensaje, te pidieron pruebas de supervivencia, nada. No, mira, eso también es muy bonito porque digamos que después cuando ya me liberan y demás, yo en el momento en que me cogen genero un bloqueo mental. O sea, alguien me decía, eso es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿cierto? Yo genero un Sí. bloqueo y yo trato de traer la imagen de toda la familia y no soy capaz. O sea, yo trato de acordarme de mi papá, de Ricky, de mi mamá, de nadie. O sea, yo bloqueé, ¿cierto? En el momento que yo pues le cuelgo a mi papá, pues obviamente ellos ya aquí empiezan, ¿qué pasó? Pues, que la guerrilla y entonces ya llaman y les dicen si efectivamente se los llevaron, se la llevaron, bueno. Ellos cogen, cuando yo parqueo mi carro, mi celular se rueda y ellos lo alcanzan a coger y se lo llevan. Entonces, cualquier día que estábamos en uno de esos cambuches acostados, pues ahí conversando entre nosotros, pues y riéndonos y demás, ellos me mandan llamar a la carpa de ellos. Cuando yo voy, me entregan el celular, en ese momento en la multinacional, por seguridad, a nosotros nos daban pues muchas charlas de seguridad y nos pedían que registráramos los nombres de las personas con las iniciales. O sea, yo no te podía grabar María Laida Escobar, no. En mi celular aparecías M-A-E, ¿cierto? Entonces mi papá es Álvaro Jiménez, obviamente era el primero en la lista. Entonces, cuando ellos cogen mi celular, pues en esa época, hace 19 años, los celulares pues no eran todavía pues una El cosa muy foco. conocida. Sí, ellos se ponen a jugar con mi celular y le marcan a mi papá. Entonces, cuando él contesta, ellos le dicen que es, pues que me tienen, que estoy bien y no tenían en ese momento como jefes. Entonces me llaman y me lo pasan que para que yo lo salude. Digamos que en medio de la ingenuidad mía, entonces él me lo pasan, claro, él me pedía pistas, ¿cómo estás? Yo decía que muy bien, que si estaba aguantando frío, claro, él con eso buscaba que yo, pues como ubicarme, saber Por de dónde eso. estaba. Yo estaba en el páramo en Minas arriba, aguantando el frío más impresionante, pero yo pues para que no sufría, le dije, no, papá, súper bien, o sea, cero problema, aquí no está haciendo frío, o sea, el clima una nota, estoy súper bien. Entonces, digamos que lo dejé pues más, o sea, la información que debía entregar no la entregué, ¿cierto? Por allá más adelante, un día nos piden la cédula
eh, la dimos pues el número como sin saber qué y resultó que eso era una prueba de supervivencia y la mía, por ejemplo, la dieron mala. O sea, no entregaron la cédula pues como debía de ser, ¿cierto? Pero fue en los únicos momentos. Y también mi mamá, por la emisora de Ervin Hoyos, creo que era la que pasaba los mensajes a los Sí. secuestrados, me pasaba mensajes todas las semanas, pero yo nunca oía radio, nunca pedía radio. Solamente un día, cuando Genaro se voló. Genaro a los 15 días de estar secuestrados, cuando vio que íbamos pues para San Francisco y que era una caminada muy larga y que él no iba a aguantar eso y que eso iba a estar muy duro y que él se iba a morir, una noche encuentra la oportunidad y se vuela. Entonces, al día siguiente estábamos en una casa campesina y no sé por qué, yo pedí un radiecito y me senté pues como a buscar emisoras. Cuando pongo la emisora, dan la noticia de que se había volado, pero no dijeron pues que había volado, no que había sido rescatado por el Gaula y que estaba pues ya en su casa sano y salvo. Ese día nos reímos mucho porque él decía que el día que lo liberaran, que él se soñaba unos huevitos con salchicha. Entonces, cuando vimos la noticia, dije, puta, está comiendo huevos con salchicha en la casa y nosotros aquí todavía amarrados. Digamos que fue pues como el único evento que oí radio. De resto, nunca tuve contacto con ellos, pues ni pruebas, ni absolutamente nada. Ellos tenían comunicación con la familia, de hecho era como una presión que manejaban donde decían pues que no iban a pagar nada, que no tenían cómo pagar el rescate, entonces un día yo les dije, listo, pues si ellos no tienen, yo menos aquí metida. Entonces alístenme morral y fusil porque me quedé con ustedes, o sea, yo no tengo para dónde irme, o sea, aquí me quedé a vivir con ustedes pues porque no hay como otra opción distinta, ¿cierto? ¿Tú Fue por como qué lo único. decides contar esta historia? O sea, aparte pues de por qué te invitamos, pero ¿por qué decides contarla? ¿Cuál es tu intención al contar estas cosas que además me imagino cada día traía miles de historias que debes tener? ¿Has escrito algo sobre todo esto? Hay varias cosas, sí, a ver. Empiezo a responderte la primera y me lleva a la segunda. Sí, Hace, sí, 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 cuando empezó el tema del plebiscito, del sí o el no, sí. eh, yo me quedé pues como un día y dije, a ver, yo viví esto en carne propia, ¿cierto? Eh, Esto al final es un tema profundo que trae muchas cosas pues internas y de lo que se vive allá que realmente no lo conocemos. Y entonces ahí digo, por mis hijas, yo tengo que contar la historia porque yo pienso que no se puede perder la memoria del país. O sea, digamos que es como mi primera, ahí es como donde arranco, ¿cierto? Digo, yo no puedo dejar, o sea, yo no me puedo morir y que mis hijas no sepan qué fue lo que a mí me pasó, el por qué tienen la mamá que tienen, pues porque no es una mamá normal, lo tengo claro, y porque han sido criadas, digamos, como en la libertad que yo perdí, porque también pues lo tengo claro, ¿cierto? O sea, yo perdí la libertad de un momento y es la que les he tratado de dar a ellas. Te dije, yo tengo que dejar esto plasmado para que ellas sepan qué hubo acá y que conozcan el país también, porque Dos yo hijas que tengo, tiene sobre una de 17 y una de 7, para las que además me imagino las conversaciones, el discurso, pues son distintos por las edades, ¿cierto? ujú, sí. Sí, digamos que pues obviamente la de 17 ya tiene la historia y me ha oído contarla y le ha tocado pues mucho más de cerca, la de 7 apenas pues está como empezando y le tocó una época del país un poquito más distinta, ¿cierto? Pero digamos que ese es como ahí es donde arranco y donde digo, yo tengo que contar esto, no me puedo quedar con esta historia, en la memoria no la podemos perder y tenemos que recordarlo. Cuando empiezo a meterme en esto, mira, la vida yo pienso, María, que le va poniendo a uno las cosas en el momento. Me llaman de un grupo interdisciplinario de AFID, la Casa Museo de la Memoria, como varias entidades donde estaban recolectando unas historias de secuestros en Antioquia para sacar un libro, porque encontraron que el secuestro es uno de los delitos que menos se ha contado en el país por culpa de nosotros los secuestrados, porque no queremos hablar. Y queremos dejar el tema como algo que ya pasó, ya no queremos volver a saber de esa época, de esa historia, ni revivirlo, ¿cierto? Entonces, si tú vas al Museo de la Casa de la Memoria hoy, no encuentras nada del secuestro.
porque no hemos querido contar, ¿cierto? Entonces, participo ahí con ellos en el libro, entrego pues como la historia al libro. Ellos pues casi no consiguen, es increíble, eran 7 historias y casi no las consiguen. Ya pues sacaron el libro, salió el año pasado y ya empezaron, ya van montando el segundo libro, o sea, ya la gente empezó como a hablar. Ellos inclusive ahí encuentran que el país debería tener es un montón de centros de escucha para todos los que nos hemos quedado callados y no hemos querido contar la historia. Entonces, cuando uno la empieza a contar y ve que la gente aprende y que uno transmite mensajes, uno dice, también estoy siendo súper egoísta de quedarme con todo esto y no entregarlo y no compartirlo con las otras personas, ¿cierto? Y digamos que me han buscado sardinos de la universidad que les ponen en hacer trabajos del secuestro. Entonces me han buscado como 2 o 3, les cuento la historia, bueno, y van y pues se hacen su cosa. Y digamos que también me ha movido pues con las niñas en el colegio, nosotros los papás. Yo pienso que somos muy complicaditos, pues, y nos enredamos mucho la vida y generamos mucho trauma y bueno, y somos enloquecedores. Entonces, cuando yo a las reuniones al colegio y demás, hubo una reunión que como que yo dije, uy, no, ¿qué es esto tan horrible? Pues el daño que les hacemos y no nos damos cuenta y al final yo pienso que también parte del por qué yo asumí las cosas fue como las herramientas que a mí me dieron en la casa, ¿cierto? Entonces también fui al colegio y le conté la charla a las niñas de 11 ya para graduarse y después como al grupo del high school. Y ahora en la pandemia, la Comisión de la Verdad me invitó también a hablar a los empleados de Copetrol. Pues éramos también como 2 o 3 secuestrados contando también pues como toda la historia del conflicto. Entonces digamos que mm, mi motivación han sido mis hijas y como esa pérdida de memoria de que no se queden las historias por ahí perdidas pues y lo que decías, el discurso en mi casa es distinto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando llegan del colegio, ¿qué es que mamá, que la profesora de biología? No, no, la profesora de biología no. Aquí lo que le pasa a uno es culpa de uno, de nadie más. Entonces ahora, por ejemplo, que decían que es que el gobierno, que, no, 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 venga, es que no es culpa del gobierno, o sea, cada uno revísese y mire qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy bonito porque cuando uno ya las ve, pues sobre todo ya con Antonia, que ya está grande, en la universidad, no sé qué, cuando uno ya la ve hoy actuar y uno dice, ve, le caló el mensaje, ¿cierto? O sea, ya, pues es una mujer como hecha y derecha, ¿cierto? Y que ya pues tiene un mensaje hoy que claro, que es distinto porque pues lo que nos ha pasado no es normal, ¿cierto? O sea, no, no puede ser una casa normal. Pero ven que es que además no solamente te quedaste con tu historia y ahora la estás compartiendo en estas, pues contándola, sino que en algún momento decidiste volver a caminar esos caminos por donde te llevaron. O sea, a ver, Sí, 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 sí. quiero que hablemos de eso. Eso es una Bueno, maravilla, es que me encanta, pues, bueno, admiración total. para mí eso hace parte de la memoria, ¿cierto? De que no debemos perder la memoria y que no se nos puede olvidar lo que pasa independiente de lo que traiga. Entonces, hace una de las entrevistas que, pues, o de la historia, cuando se la conté a una de las universitarias, al final, yo le dije, a mí me encantaría volver a recorrer los caminos del secuestro, pues porque me parecería súper chévere, como, o sea, yo tengo unas imágenes aquí grabadas que yo quisiera volver como sí, a revivir. Bueno, la cosa se quedó ahí. Cuando ella me pasó el escrito, yo se lo compartí a la familia, ¿cierto? Eso ya pues ya había pasado un rato del secuestro. Y cuando Ricky lo leyó, me dijo, ¿cómo así? Yo no tenía ni idea que te gustaría volver a hacer eso. Bacano, pues como bacano. Bueno, entonces hace como 2 años o 3 años, no me acuerdo, él me dice un día, Poli, te tengo la persona que te puede ayudar a hacer el recorrido que querías. Entonces le digo, listo, dame el dato, yo lo llamo y a ver qué. Entonces lo llamo y resulta que es un campesino que tiene unas caminatas, montó como el tema del ecoturismo de la guerrilla, ¿cierto? Bueno, entonces él monta unos caminos, unas caminadas por allá y yo le digo, listo, ¿qué hay que hacer? Entonces me dice, no, son 3 días, dormimos en casas campesinas, ¿por dónde es el recorrido? Entonces me dice, salimos por tal parte, entramos por tal parte. Yo le dije, pasamos
coincidencias de la vida, a mí me secuestran en el municipio del Retiro y me liberan en la vereda El Retiro, ¿listo? Que es por San Francisco. Entonces, cuando él me da pues su recorrido, yo le digo, venga, pero pasamos por el Retiro. Y me dijo, sí, sí, claro. Yo dije, bueno, si yo aseguro un punto de los que yo tengo en la memoria, pues por ahí logro montar mi camino, ¿cierto? Y yo creo que eran muchas cosas. Uno, María, porque yo pienso que la guerrilla ha tenido los paisajes más lindos que el país tiene. O sea, los ríos que yo recorrí en mi vida, los paisajes que yo recorrí en mi vida, o sea, es lo más lindo que yo he conocido del país, ¿cierto? Las montañas, pues mejor dicho, una nota. Entonces, organizo el paseo, un puente, con un puente, tran, y me voy con Ricky, una amiga, un amigo de ella fotógrafo y otra pareja de amigos y los papás de él se pegan. Entonces lo único que yo les dije es, vea, lo único que yo les pido es que no digan que yo fui secuestrada, es lo único, porque en mi desespero de buscar los caminos, Ricky en Google me había ayudado y yo pues no habíamos sido capaces de identificarlo, entonces un día yo le dije, vení, llévame a ver si me acuerdo, pues que ya eso no es como zona tan violenta, vení, vamos. Y nos fuimos un día con la chiquita, eso pues solo tanquetas del ejército, y yo dije, ay Dios mío, ¿dónde los metí? Yo diciendo que esto era tranquilo y esto se ve que está igual de peligroso, bueno, nada que hacer. Entonces nos metimos y paramos en una casa campesina, estábamos muertos del hambre, yo me estaba pipiciando, entonces présteme en un baño, me bajo, y yo dije, no, compremos empanaditas para comer algo. Le digo yo a la señora, ¿y usted vive hace mucho acá? Y me dice, sí, hace mucho. Le digo, ¿le tocó la época de la violencia? Sí. Y yo, ah, qué maravilla. Y venga, ¿y usted conoce por aquí un camino que la guerrilla usaba para pasar a San Francisco? Yo pues súper ingenua. Entonces me dice, ¿y usted para qué está buscando eso? Entonces yo le dije, no, pues porque quiero hacer como unos caminos de la guerrilla, un documental, le dije yo. Cuando me dice, vea, ¿sabe que deje de averiguar? Y dije así, yo dije, esta es ex guerrillera, pues no. Dile a Ricky, vámonos ya de aquí, o sea, nos metimos en la boca del lobo. Entonces les dije, en la caminada lo único que yo pido es que nadie diga que yo estuve secuestrada. Y empezamos el camino y digamos que era tal cual el secuestro, ¿cierto? O sea, era con campesinos, comía pues comía sentaditos por ahí, dormíamos en casa campesina, el campesino se levantaba a las 4 de la mañana, porque la guerrilla al final no es nada distinto de un campesino, ¿cierto? O sea, es lo mismo. Y llegamos pues unos paisajes hermosísimos, una caminada hermosísima, pues hermoso, pero el camino yo le dije a Ricky, este no fue, o sea, a mí me tuvieron, fue arriba en la montaña, yo no caminé aquí al borde de este río, sino por encima. Cuando ya llegamos a una casa campesina, la señora tuvieron todos los traumas de la guerrilla, pues de la guerra, le mataron hijo, hijo que pisó minas, secuestraron una hija, o sea, todo les pasó. Cuando yo empiezo a hablar con ella y ella me empieza a decir, no es que allá arriba había un campamento que es de San Francisco, y yo dije, allá fue donde yo estuve. O sea, a mí me tuvieron en un campamento que yo veía San Francisco, eso era una ciudad debajo de la selva, eso tenía hospital, colegio, enfermería, eso era una cosa impresionante. Entonces, yo dije, yo estuve entonces fue por allá y bajé al Retiro, que fue donde me liberaron. Cuando ya salimos el último día de la caminada, y llegamos a un altico, yo caminé casi todo el tiempo sola y en ese momento Ricky se me une y yo le digo, ahí me liberaron, en esa caseta. Me dijo, ¿estás hablando en serio? Y le dije, sí, ahí. Oli, en serio, y le dije, estoy segura que fue ahí. Entonces ya bajamos y le dije, no, estoy súper segura. Es que aquí fue y me bajaron por esa montaña, aquí Y qué llegué. sentiste en ese momento? O sea, si Una yo abro ese felicidad recorrido horrible, buscando, ¿una qué? felicidad Alegría, horrible. ¿sí? Sí, pues como que, o sea, como que encontré lo que venía buscando, ¿cierto? Entonces cuando ya le dije, lo único es que esto lo atendía un señor la tienda, no una mujer. Yo me le acerco y le digo, venga, usted tiene hace mucho tiempo la tienda, esto es suyo. Y yo, no, esto es de mi papá la atendía, pero hace unos 10 años mi papá se fue, aburrido ya de la violencia y no sé qué, y se fue para la finca. Entonces le dije, sí, aquí fue, o sea, aquí entraron por mí cuando el día que me liberaron. Pues fue, o sea, a mí la gente me decía, pero ¿por qué querías hacer esa caminada? Yo decía, no, nunca supe, pero cuando ya la hice, yo le dije, yo creo que era, yo tengo como raíces campesinas, ¿cierto? Y cuando ya la hice,
entendí que yo durante esos 2 meses nunca tuve contacto con los campesinos, porque de hecho yo la Semana Santa la pasé en una casa campesina, pero no podíamos hablar con ellos, porque ellos, digamos, de alguna forma o le estaban ayudando a la guerrilla o estaban amenazados por la guerrilla, entonces de alguna manera no podían hablar. Entonces yo le dije, aquí tuve la oportunidad de hablar con ellos y entender cómo vivieron ellos esta guerra que yo nunca supe. De hecho, en esa caminada, cuando bajábamos, había un trapiche. Cuando llegamos al trapiche, el campesino se acerca y dice, qué felicidad ver gente caminando por aquí libre y no secuestradas como hace unos años. Entonces uno ahí dice, pues como, sí, o sea, corroboré como lo que quería de venir a oír esta gente, de que era cierto lo que la gente estaba sintiendo, porque si va uno a ver, estaban igual de secuestrados que yo, pues o sea, la misma cosa. Poli, estamos a muy poquito, pues nos falta un poquito para terminar. ¿Qué le dirías? Pues obviamente hemos escuchado todos tus aprendizajes, pero ante la adversidad, ¿cuál es la mirada tuya? Llámese secuestro, vuelvo y retomo, llámese enfermedad, llámese muerte de un ser querido. ¿Cuál es tu mirada ante la adversidad? Yo pienso que al final es la actitud. O sea, para mí, yo digo que sin actitud uno, no, mejor dicho, la actitud es todo en la vida, porque es la mirada que uno le ponga a lo que le pasa, ¿cierto? Entonces, si se murió, ay, que sí, se murió ya, pero la vida sigue, o sea, aquí no nos vamos a quedar enganchados, ¿cierto? Miremos es qué nos dejó, qué aprendizajes, qué nos trajo, o sea, yo pienso que todo pasa en la vida para algo, ¿cierto? O sea, no, no es por suerte, a María Paulina no la secuestraron por de malas, no. Yo tenía que aprender ahí algo y para algo me pasó y cierto. Entonces yo pienso que al final es como la mirada que uno le ponga a las cosas, ¿cierto? Y que uno, yo pienso que uno tiene que tener como la colección de experiencias que la vida le va dejando. Esta pandemia que nos acaba de pasar, o sea, ahí hay una cantidad de aprendizajes, pero no salgamos de la pandemia y se nos olvidó todo, ¿cierto? O sea, yo pienso que toda esa, como toda esa colección que uno va trayendo en la vida, hay que llevarla siempre como en el corazón y ponerle la actitud y sacarlo y enfrentarlo y, pero al final es actitud, o sea, por ejemplo, yo en la oficina digo, cuando uno contrata gente, uno no contrata gente con mucha experiencia, uno contrata actitud, porque es que uno enseña, ¿cierto? O sea, uno enseña a sumar de lo que haya que enseñar, pero actitud no se enseña, ¿cierto? Entonces yo pienso que es como uno mire, o sea, todo hay que mirarlo con un ojo de aprendizaje, de esto que me trae, yo con las niñas aquí soy, mamá, tenías que aprender algo, revisa qué fue lo que te... Pero es que mamá, no, pero es que mamá no, o sea, ahí hay un aprendizaje muñeca, revisa qué te está diciendo la vida, ¿cierto? O sea, entonces yo pienso que todo eso es la actitud que uno le ponga a la vida, o sea, para mí eso es de verdad que lo mismo que el trasplante que estoy esperando es póngale actitud, es que no es fácil ni nadie está diciendo que son experiencias fáciles, pero las pusieron para algo. Y algo que yo digo también es, a uno no le dan nada de lo que uno no sea capaz. O sea, a uno la vida no le entrega nada que uno no sea capaz de superar. Si a usted le pusieron, a mí me pusieron un secuestro, era porque podía con él. Si a usted le pusieron que tiene que ser trasplantado, es porque puede con eso y ahí hay una cantidad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es buscarle a todo lo que nos pasa la cara amable. Ujú. Pues como es que todo, o sea, los miedos, la actitud que hay que ponerle a la vida, ¿cierto? O sea, Linda, linda. eh, y yo pienso que es que también hay un tema, hay que es importante que son, digamos, los miedos, ¿cierto? Yo creo que con los miedos siempre vamos a tener que lidiar. Y al final los miedos son los que nos movilizan, pero no podemos dejar que nos paralicen, ¿cierto? Y mi secuestro no fue la excepción. O sea, yo le tengo pavor a las culebras. O sea, pavor, a mí más, yo nunca tuve miedo de que me mataran, la verdad, ni nunca pensé en eso, ¿cierto? Pero a las culebras sí, y fui súper clara, y desde el primer día que me cogieron se los dije, si yo me encuentro una culebra en este secuestro, ustedes tienen una loca en la guerrilla, ah no, denlo por sentado, o sea, den una loca, pues aquí, y digamos que ellos lo tuvieron claro, y cuando
digamos, veían culebras caminando, nunca me lo dijeron, o sea, nunca me dijeron, hay una culebra, no, nunca. Solo una noche que estábamos durmiendo, una casa campesina sin luz, a punta de velas, Eduardo, yo estuve todo el secuestro solo con Eduardo porque todos los fueron liberando, Genaro se vuela y me quedo sola con Eduardo. Y Eduardo estaba al lado mío acomodándose, la vela estaba al lado mío y le digo, listo, apago. Y me dice, sí. Y en el momento que yo hago esto para apagar, siento un golpe acá en el pecho. Cuando yo logro hacer así, veo una culebra. Yo me paré como una loca empedernida, a los gritos. Claro, la guerrilla entró, Eduardo se paró, yo me le monté a Eduardo como un mico y lo abrazaba y no me soltaba, y yo gritaba como una loca, y yo decía, ¿pero qué es esto? Una culebra, y me decían, todos se reían, me decían, no, culebra, y yo hasta que no la encuentren, yo no me acuesto. Pues los hice desbaratar la casa y resultó ser un camaleón. Entonces, digamos que hasta eso, pues todos esos miedos hay que enfrentarlos y al final, listo, pues me tocó el camaleón, no sé qué, y pues eso te moviliza, pues no te puede paralizar. Entonces yo pienso que también hay que hacerle frente a los miedos que son como los que al final nos frenan en la vida a hacer muchísimas cosas. Es como, digamos, sí, pues como pienso que es como lo que hay que tener pues para manejar lo que sea, ¿cierto? Lindo eso que nos enseñas para cerrar y lindo algo que dijiste en algún momento de esta conversación y es que un momento como este hace visible o visibiliza lo invisible, o sea, lo que a veces para nosotros es tan común, lo que está ahí, y bueno, resulta que empezamos a encontrar valor en muchas, muchas cosas que tenemos todo el tiempo. Y esa es como la gran búsqueda y la gran invitación de esta conversación de hoy. Poli, Y mucha también, María, yo gente, pienso que una dale. reflexión, y es que la gente se pregunte si necesitan que los secuestren o si ya están secuestrados por ellos mismos, ¿cierto? Porque yo pienso que muchas veces somos nosotros mismos los que nos generamos un secuestro sin necesidad de tenerlo. Hermoso, hermoso tu mensaje, gratitud inmensa en nombre de la Fundación, porque es muy, muy especial todo esto que nos has dicho. Eh, Somos muy afortunados de haberte tenido en estas conversaciones de corazón que les contábamos, son todos los jueves a las 5:30, gente tan hermosa, tan valiosa, tan generosa además, porque has abierto tu corazón, tu alma para contarnos estas cosas tan, tan especiales. Entonces, mil y mil gracias. Qué rico haber estado No, contigo y haber conversado contigo. no, María, el agradecimiento es mío, pues de verdad que todo lo que les pueda aportar y todo lo que pueda ayudar, bienvenido. Y al final yo pienso que es Tienes responsabilidad mía y muchos que si fans, esto me o sea, pasó, mucha gente que te aplaude, mucha gente que dice que es una valiente, es que es una tesa, es que a Ricky enamorado mandando corazones toda la conversación, divino. Voy a ir a comer lentejas donde Ricky. ¿Cuándo me ay, invita? qué desgracia. Todavía hay lentejas de principio de pandemia. Todavía hay, sí. Ay, no. Prepárense que voy a llegar allá a comer lentejas. Un abracito grande Aquí te para todos, para esta esperamos. familia hermosa. Qué rico que haya gente como tú, además entregándole a la sociedad no solo tú, toda tu experiencia y toda esta sabiduría en una persona tan joven como tú, sino también formando, porque creo que como padres tenemos una responsabilidad muy grande de entregarle al mundo unos seres mucho más sensibles de lo que estamos, para que puedan vivir a cabalidad todo esto que estamos viviendo y con una conciencia social y humana muy grande. Así que gracias, gracias infinitas. No, gracias a ustedes, María, de verdad, muy especiales. Un abrazo y nos vemos pronto. Ahí me dijo Ricky que fuera Gracias por a las ti. lentejas. Ya le voy a chatear para cuadrar. Listo, un Abrazos. abrazo, besos, Chao. chao. Nos vemos.